Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio compartir con ustedes este nuevo tiempo devocional. El Señor nos ha permitido estar allí en el Evangelio según San Lucas. Hoy ya iniciamos en el capítulo 3 y versículo 21 del Evangelio según San Lucas. Pero permítanme orar y empezamos. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por este nuevo tiempo devocional que nos das. 20 minutos tal vez donde nos permites abrir tu palabra, aprender más de ella, Señor, y compartir con otros. Te damos gracias, rogamos por personas que estás tú allí hablándoles, llamándoles, hablándoles de tu evangelio y Señor, preparando su corazón para llegar a tus pies. Te doy gracias por ellos, también por nuestros hermanos alrededor del mundo, por nuestros hermanos de la Iglesia Bautista de Tunal, te doy gracias. Y creo que tú harás, Señor, mucho más de lo que podamos pedir. Gracias te damos en esta mañana. Amén. Mis hermanos, hemos hablado de Lucas, hemos hablado de que Juan el Bautista estaba allí preparando el camino del Señor, pero ya allí en Lucas capítulo 3 y versículo 21, algunas de sus Biblias tendrán allí el bautismo de Jesús. Y solamente usa 2 versículos allí el escritor de Lucas para hablarnos de este evento. Sabemos que está también allí en Mateo y Marcos, un poco con más detalles, pero vamos a enfocarnos en lo que nos dice aquí el evangelista Lucas, y les pido que ustedes allí en casa lean también el bautismo de Jesús allí en Marcos y en Mateo. Bien, el Señor ha permitido que Juan esté preparando el camino del Señor. Y venían muchos a bautizarse. Y aquí que nos dice en el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Sí, en otros detalles que nos da otro evangelio nos dice que Juan se rehusaba a bautizar a Jesús y Jesús le dice, así conviene. Pero hay algo especial allí antes de que viniera Jesús. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba. Y debemos estar atentos porque el escritor y lo que hemos visto aquí en Lucas en apenas estos 3 capítulos es que Lucas habla a un excelentísimo Teófilo. También nos va a hablar esta historia de un sacerdote, Zacarías, y su mujer, que ambos eran justos, de una virgen, de su esposo, su pareja, justos, de unos pastores encargados de los corderitos allí, de que iban a morir sacrificados en el templo. Nos habla de Simeón, un hombre justo y piadoso. Nos habla también de Ana, profetisa, una fiel dama del templo. Capítulo 13 empieza hablando de los gobernantes del tiempo, de los tetrarcas, de sumos sacerdotes, y tal vez también en la predicación de Juan el Bautista habla enfocado cuando habla tan vehemente y fuertemente a fariseos y saduceos. Nos lo dice Juan, nos lo dice Mateo, si tú quieres ir allí a Mateo a verlo. Lo cierto es que no aparece mucho el pueblo, pero aquí sí. Aquí sí aparece el pueblo. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús fue bautizado. En medio de un panorama normal, en medio de un panorama común de un pueblo, en medio del movimiento normal del pueblo, viene Jesús a ser bautizado. El bautismo de Jesucristo lo enlaza con la propia actualidad que se vivía en su tiempo, pero también lo enlaza con la vida espiritual de su tiempo. Y dice el Señor, así conviene que cumplamos toda justicia, que convenía que Jesucristo cumpliera toda justicia al someterme al bautismo de Juan sin pecado, al someterse al bautismo de Juan sin haber pecado. Sí, el Señor Jesús se somete al bautismo de Juan. Nos lo dice el texto en Lucas capítulo 3
y versículo 3 dice que fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué tenía que hacer allí un Cristo impecable? ¿Qué tenía que hacer allí Jesucristo, Dios hecho hombre, sin pecado? La impecabilidad de Cristo es una doctrina, hermanos, que usted y yo deberíamos estar estudiando. Jesucristo no podía pecar. No podía pecar porque es Dios. Y aún así, en medio de no haber pecado, en medio de ser tentado en todo, como lo vamos a ver más adelante, 3 eventos que Lucas nos va a mostrar: el bautismo, la genealogía y su tentación. Impecable en todo nuestro Señor Jesucristo. La impecabilidad de Cristo es absoluta. Es imposible que Cristo peque. Aún así viene a participar de lo nuestro, aún así viene y sin haber pecado se identificó con los pecadores, y así Jesucristo comenzaría una obra redentora. Qué orden tan perfecto de nuestro Dios, ¿verdad? Qué orden tan perfecto de lo que el Señor permite plasmar aquí en Lucas. Qué orden tan bueno que el Señor permite, y nos habla de sacerdotes, del excelentísimo Teófilo, de hombres justos, de una virgen moralmente pura, de unos pastores, de una profetisa de Simeón, un hombre justo, de tretarcas, de sumos sacerdotes impíos, injustos, los que deberían saber y tener un discernimiento de lo que estaba sucediendo, no lo tuvieron, y otros sí lo tuvieron. Nos habla capítulo 3 y versículo 2 de Anás y Caifás, hombres sin saber lo que estaba pasando ahí. Estos hombres deberían haber conocido la ley, deberían ser piadosos hombres de oración, y por lo que vamos a ver más adelante, no lo fueron. Pero aquí está el pueblo. Y dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Jesús también fue bautizado. Una vez más, no por haber pecado. Se identificó con cada uno de nosotros, los pecadores, y así comenzaría su obra redentora. Y nos dice algo más, dice, y orando, y hagamos una pausa allí, y orando, como era parte de su vida práctica, como era parte natural, una comunión práctica con el Padre, era natural. Su vida práctica de oración era natural. Muchas veces vamos a ver en Lucas que se apartaba y oraba. Muchas veces traía 2 consigo, 3 y oraba. Muchas veces en los evangelios y en la vida del Señor Jesucristo, y aún en Hebreos nos dice, oraba. Ofrecía ruegos, ofrecía súplicas, pero oraba. No sé qué le haya dicho Dios, qué le haya dicho a Dios, pero el cielo se abrió. Algo práctico de nuestro Señor Jesucristo es que oraba. Y oramos, estamos orando en todo tiempo, nuestra mente persevera en la oración. Nuestro Señor lo hacía, Él oraba. Y nos dice el texto, y el cielo se abrió. No me imagino qué pudo allí pasar en la normalidad del pueblo, donde Juan, preparando el camino del Señor, bautizaba al pueblo, donde venían muchos tal vez solamente intrigados, donde venían muchos tal vez solamente por ver qué pasaba. El cielo se abrió. Y entonces Dios deja ver un poco del destello de su gloria, y dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, estoy en el versículo 22 del capítulo 3, esta voz del cielo decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nos dice el texto, y entonces el cielo se abrió. Muchos de los que estaban allí escucharon esto, y un personaje
escuchó esto. Ese lo vamos a estudiar en nuestro próximo devocional. Un personaje escuchó esto también. Y todos los que estaban allí lo escucharon. Y esta voz del cielo decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. El reconocimiento oficial del Hijo, el reconocimiento oficial del Dios hecho hombre. En Mateo diríamos el reconocimiento oficial del Rey, pero aquí en Lucas vamos a ver el reconocimiento oficial del Hijo. Eso significaría mucho. Es el Hijo del Salmo 2. Es el Mesías prometido a través de la ley, los salmos y los profetas. Es la simiente de la mujer de allí de Génesis 3:15. Allí en Isaías 7:14 nos dice: y que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El reconocimiento oficial del Hijo del Salmo 2, el reconocimiento oficial del Emmanuel estaba allí, dado no por hombres, sino por una voz del mismo cielo. ¿Por qué? Isaías 9:6 también lo dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El reconocimiento oficial del Hijo vendría del Padre. Y es un cuadro maravilloso de lo que podemos ver y observar de la triunidad, de la Trinidad. El Hijo descendiendo a las aguas para ser bautizado y orando. El Padre respondiendo con una voz desde el cielo y el Espíritu Santo viniendo en forma corporal sobre él, como paloma. Juan va a dar testimonio y dice: ese era, porque Dios lo había dicho, me dijo que así iba a suceder. ¿No es un cuadro maravilloso de la Trinidad? ¿No es un cuadro vívido y claro de lo que con nuestra mente tal vez no podemos comprender? De lo que el escéptico dice: eso no puede ser. De lo que aún unos, entre comillas, religiosos dicen: no, eso no puede ser. ¿Cómo puede ser un Dios de 3 cabezas? Imposible. La Escritura lo muestra. Explíquemelo que no puedo. Obsérvalo, mi hermano, amigo, obsérvelo. Una vez más, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Jesús, el Hijo del Salmo 2, el Hijo de Isaías 7:14, 9:6, el Hijo de la simiente de la mujer de Génesis 3:15. Este Hijo desciende a las aguas, fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. El Espíritu Santo nos habla. Entonces el Hijo ora, el Espíritu Santo desciende sobre él y vino una voz del cielo que decía, ¿qué decía esta voz? Tú eres mi Hijo amado. Un Padre eterno con un Hijo eterno dice estas palabras: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sabes qué dice en otras versiones? Te voy a leer lo que dice en la Nueva Versión Internacional. Dice: estoy muy complacido contigo. La palabra de Dios para todo dice: estoy muy contento contigo. En ti tengo complacencia. Una vez más, Jesucristo no se bautiza por pecados, absolutamente no. Se bautiza para identificarse con los pecadores, con nuestra redención, con la necesidad absoluta que tenemos tú y yo de ser perdonados. En Cristo Jesús hay perdón. Vino a iniciar su obra redentora identificándose con los pecadores. ¿Qué es eso de estar muy contento contigo? ¿Qué es lo que el Padre le dice al Hijo? ¿Qué son las palabras que el escritor de Lucas deja plasmadas allí? Que el Santo Espíritu permite que Lucas escriba allí. Dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres el Hijo aprobado. Tú eres el Hijo aprobado del Salmo 2. Por eso pídeme y te daré. Ese es el Hijo aprobado del Salmo 2. Eso es estar complacido, aprobar.
es el aprobado, el que trae gozo y placer al Padre. Qué bendición esta triunidad. Una unidad perfecta donde uno al otro hay perfección, complacencia, plenitud, llenura. Qué alegría poder esto. Dos cosas importantes para aplicar, mi amado hermano Jesús. Número uno, Jesús se identificó contigo y conmigo. Sí, muchos ya lo sabemos, muchos sabemos ya que el Señor vino a morir en una cruz por nosotros, vino a identificarse con cada uno de nosotros, pero hay otros que no lo saben. La pregunta es, número uno, ¿me estoy identificando yo con Dios? ¿Mi identidad está en el Señor? ¿Mi identidad está en Cristo? Abiertamente, no solamente lo digo, sino lo vivo. ¿Me identifico con Él o tal vez me avergüenzo de Él? Él permanece fiel, mis hermanos y amigos. Participó de carne y sangre, participó de lo nuestro, participa de lo humano para hacernos a nosotros partícipes de lo divino. Qué grandeza tiene nuestro Salvador. Se identifica conmigo. La pregunta es, ¿me identifico yo con Él? Abiertamente en mi trabajo digo que soy un creyente, que soy un hijo de Dios. Y algo más con esto, me estoy identificando con otros que necesitan de Cristo. Estoy compartiendo el Evangelio con otros. Amigo, necesitas de Cristo. Si estás viendo este devocional y no has venido a los pies de Cristo, urgentemente necesitas del Señor. No necesitamos una vacuna contra esto que está de moda, no. No necesitamos mucho dinero, mucha salud. Necesitamos ser perdonados de nuestros pecados y solamente esto se hace bajo una base: el creer en Cristo para salvación. No hay ninguna obra que podamos hacer tú y yo para ser salvos, ni siquiera bautizarnos. No, el Señor Jesús sin pecado fue bautizado por Juan y en otro sentido somos bautizados en el Espíritu Santo cuando venimos a creer en Cristo, cuando aceptamos su obra redentora y le decimos: sí, Señor, te necesito. Amigo, es urgente el llamado si no has creído en Cristo. Eso es lo primero. Jesús se identificó conmigo. ¿Te identificas con Él? ¿Tu identidad está en Cristo? Y segundo, ¿sabes qué le agrada a Dios? El Señor Jesús dice, el Señor Padre, Dios Padre, nuestro buen Dios, el Padre eterno, le dice al Hijo eterno, si eres el aprobado, en ti tengo mi gozo y estoy lleno de placer contigo. ¿Tú sabes, amigo, hermano, qué le agrada a Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios hoy día? Para salvación únicamente debo creer en Cristo, pero para llevar mi vida a diario, ¿cómo puedo agradarle a Dios? Pregúntate ahí donde estás. ¿Estás agradándole al Señor? Con lo que estoy haciendo, con lo que estoy diciendo, con lo que estoy viviendo, ¿estoy agradándole a Dios? Dios se agrada y su palabra nos va a decir en qué se agrada. Va a decir por allí, no se complace tanto en una cosa, sino se complace en otras. ¿Por qué no miras, observas tu palabra, la palabra de Dios, observas tu Biblia en un contexto correcto, en una sana doctrina, en una sana enseñanza y puedes decir, estoy seguro de que esto es lo que le agrada a Dios? Hermano y amigo, que hoy podamos estar agradando al Señor. Oramos. Padre, muchas gracias por este día, gracias por venir a vivir este mundo, Señor, a hacer lo que el pueblo hacía, Señor, para identificarse con nuestros pecados y abrir un camino de redención. Muchas gracias. Ayúdanos a interesarnos por otros, Padre. Te ruego por familiares y amigos que aún no creen en ti. Por ende, si continúan en esta mala decisión, irán al infierno, Señor. Te pido que les perdones, Señor, que les salves,
que les lleves a ti, Señor, y también te pido que ellos se puedan identificar contigo. Señor amado, te doy gracias, Señor, y te pido que podamos hoy agradarte, como iglesia, como familia, Señor. Necesitamos agradarte a ti antes que a los hombres. Te doy gracias, Padre, que este día se haga tu voluntad. Amén. Mis hermanos, buen día. Bendiciones.